En Joyita Norteña hablamos con Alba Rueda. Ella es representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería Argentina. Actualmente está ocupando este cargo y te agradecemos un montón, Alba, por el contacto en esta mañana. Mayra López y Maru Rocha Alfaro te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos y sobre todo porque el objetivo de esta comunicación es poder generar justamente una reflexión y saber acerca de tus pensamientos en torno a cómo fueron los avances en las políticas públicas para la diversidad, ¿no?, en Argentina, y sobre todo los desafíos en este contexto actual y en este proceso electoral tan complejo. Bueno, yo por un lado quisiera destacar que la agenda LGBT surge como una demanda social colectiva de organizaciones sociales, de activistas del movimiento LGBT en Argentina, tanto previo a la última dictadura cívico-militar, así como lo que se recupera en el periodo de transición democrática, en una participación que habla de una pluralidad y de bases comunes que hicieron a la perspectiva de los derechos humanos. La sexualidad es un derecho humano era uno de los mensajes más fuertes en los años 80 por parte de organizaciones como la TRA y de las primeras organizaciones que se movilizaron en torno a la agenda LGBT. Esto quiere decir que la unión entre los derechos sexuales, reproductivos, los derechos a la identidad, derecho al matrimonio igualitario, derechos civiles, están muy unidas a la plataforma de los derechos humanos. En Argentina, más que en otros países, o quizás teniendo en cuenta la individualidad de Argentina, sin duda esta es una marca insoslayable. Con el tiempo, y yo quisiera decir que realmente el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires fueron los grandes logros del movimiento LGBT. Y eso llevó a una institucionalización incipiente para los años 2010 al 2015, y luego, recuperando ya el gobierno, el partido peronista, logramos crear el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Creo que ahí se logra una gran institucionalización en términos de política pública. Todo lo que se estaba demandando históricamente como parte de las desigualdades provocadas por la discriminación, por la exclusión de las personas LGBT, por la violencia de la policía, bueno, hoy se traducen también en una respuesta institucional. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a lo largo del tiempo? Veo que se avanza, veo que existe, grandes pasos adelante respecto a la institucionalización, a la generación de políticas públicas, que para romper con las desigualdades es imprescindible que exista el Estado. Cualquier gobierno que asuma la presidencia y que quiera trabajar en torno a la diversidad, tiene que hacerlo con una agenda de Estado también, porque en América Latina y en Argentina las desigualdades, la desigualdad económica, la desigualdad social, lo que pasa en las escuelas con los niños, las niñas, las niñas LGBT, bueno, está muy vinculado a políticas públicas, tanto a nivel nacional, pero también a nivel provincial, a nivel local. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos en estas elecciones es básicamente un desafío que marca cuál es la identidad de nuestro país en torno a los derechos humanos. No tengo dudas de que es una elección para la comunidad LGBT muy simple de tomar y radica en dónde están las políticas que van a crecer, dónde está la plataforma de los derechos humanos en las dos propuestas. Imagínate que tenemos, por un lado, a Sergio Massa, que está diciendo que va a continuar con las políticas LGBT, que él no piensa que hay que deshuesar el Estado, no cree que hay que derogar el cupo trans en el Estado, que las 900 personas que ingresaron a trabajar teniendo por primera vez un empleo formal significa un paso adelante importante para una sociedad más igualitaria. Y recordemos que esta es una acción afirmativa, la del cupo trans, que surge de un diagnóstico que es
brutalmente excluyente. La población trans es la única población en toda la Argentina que no tenía acceso a un empleo formal. La verdad es que vos podés plantearlo, digamos, personas mayores de 18 años, obviamente, ¿no? Que no tenía opciones dentro de un empleo formal. El nivel de exclusión en el ámbito laboral para la población trans es altísimo, fue altísimo, lo dicen todos los estudios sociales. Entonces, la segregación por género que haces, las personas, los varones, las mujeres, las personas LGBT, y dentro de esas, las personas trans, lo que ves es una enorme desigualdad. Y eso significa, entre otras cuestiones, que las políticas públicas tienen que dar una respuesta, porque la Argentina, y acá viene un poco este mensaje que creo que es la reafirmación de la agenda de Sergio Massa, es que la Argentina es un país diverso que lo constituimos todas, todos y todes. Sí. Y por el otro lado, lo que tenés es a Milei haciendo un planteo que cuestiona ya el propio paradigma de los derechos humanos. El tema no solamente de que los derechos humanos retoma con la línea macrista que esto es un curro, sino que además lo que instala y lo que instaura es el tema de dudas que son hoy en nuestro país verdades y que pone de vuelta una visión de retroceso muy fuerte. Su vicepresidenta cuestionando el matrimonio igualitario, una ley que ya tenemos hace 12 años. La representante, la semana pasada, la representante de una de las voceras, la diputada Mondino, mencionando que el matrimonio igualitario era como tener piojos. Claro. Y que después, si la gente se alejaba, hacete cargo de por qué es. Estas son los planteos que regresan la agenda a temas brutales. Entonces, la elección para nosotros, es una elección clara entre derechos, por eso decimos Argentina sí, por la tradición de los derechos humanos, y Milei no, por lo que representa y por lo que dice que va a hacer en torno al Ministerio de las Mujeres, en torno a los derechos para la comunidad LGBT. Entonces, para mí es una primera lectura. Bien. Y una muy importante, esto último que decís, Alba, precisamente de la posición que tiene el colectivo de cara al balotaje, pero te quiero consultar, digamos, porque bien recordabas algunas afirmaciones que se está haciendo desde el sector de La Libertad Avanza, que justamente van en contra de muchas luchas conquistadas, pero que principalmente ha calado muy profundo y ha incrementado los discursos de odio hacia las mujeres y hacia al colectivo de la diversidad. ¿Cómo explicás esta situación y bueno que lleva a que se traslade también en actos sumamente violentos? Sí, no es nuevo que los discursos de odio, especialmente aquellos que tienen amplificación en los medios de comunicación, sean generadores de opinión pública. O sea, los medios de comunicación cumplen un rol importante. Esto no hay que soslayarlo. Y personas importantes en el país que son escuchadas, que son referentes como Milei, como Massa, como los representantes de La Libertad Avanza, y como todos los representantes que están digamos, en líneas de representación política de una ciudadanía diversa y compleja también, son escuchados. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande en esa vocería. Y lo que yo encuentro es que literalmente hacerse eco de los discursos de odio, promoverlos, hablarlo desde el odio, hablar con odio, realmente lo que genera es una enorme amplificación. Eso se traslada inmediatamente a las redes sociales, pero también al espacio público. He visto, lamentablemente durante este año y más mientras se presenta la campaña, como compañeras, compañeros y compañeras LGBT han vivido violencias, más insultos, ataques en la vía pública en torno a su identidad, su orientación sexual o el modo en el que tienen para circular y para expresarse en su identidad en la calle, en espacios públicos. Esto habla realmente de cómo calan los discursos de odio, lo fácil que se generan, se propagan cuando se habla, por ejemplo, y se estigmatiza a una población. Lo hemos visto a lo largo del tiempo, o sea, la criminalización de la pobreza tiene que ver también
mismos discursos de odio. Lo hemos visto, digamos, a lo largo del tiempo también, con la estigmatización a mujeres que hacen política, como Cristina Fernández. Pero este es el momento en donde realmente, cuando ya tenés una militancia, y a mí esto es lo que me parece tan preocupante, cuando tenés un partido político, claro, es decir, gente que milita cotidianamente para promover que una agenda política basada en destruir al que está al lado, eso a mí me parece tremendo. Eso no tiene nada de libertad, eso no tiene nada de... la libertad está, y creo que reside cuando podemos realmente estar al lado de otras personas y podemos vivir nuestra vida, digamos, en libertad junto a la diversidad que nos rodea. Eso es un principio de la libertad, poder hacerlo, digamos, en la diversidad. Todo lo contrario a lo que hemos escuchado el odio, el asco que tienen esas personas a personas LGBT. Eso se ha trasladado, muchos libertarios, digamos, han atacado públicamente en las redes sociales. Nosotros hemos visto hace poco, pasada las PASO, yo hice una nota que tuvo repercusión en las redes sociales, y activistas, personas que militan la libertad avanza, atacaron, pero de una manera brutal, y no solo a mí, sino a quienes levantábamos la voz en torno a los derechos LGBT. Entonces, claro, hay un traslado, hay una posición militar en contra del que tenés al lado. Y esto, claro, está totalmente alejado de cualquier principio de libertad, cualquier principio de construcción de la ciudadanía. La Argentina no es eso, no es eso. Y no puede basarse un gobierno, digamos, en una agenda política para destruir al que tiene al lado. No se sale así de la desigualdad. Claro. Lamentablemente, vivimos épocas donde esto parece ser el mensaje más fuerte, pero la única respuesta política es pasar por lo que implica romper con la desigualdad. Y ya lo dijo el feminismo, ya lo dijeron las mujeres, ya analizaron la feminización de la pobreza, ya analizaron el impacto de la desigualdad en clave de género. Entonces, cuando quieran romper con la pobreza y la desigualdad, van a tener que empezar con una agenda feminista, con una agenda en perspectiva de género, con una agenda que hable de todas y de todos y de todes. Y al respecto te quería consultar, Alba, porque eso también es una palabra que se puso no solo en jaque, sino también ha generado importantes reflexiones y pensamientos, ¿no? La palabra libertad. Y me parece que justamente aún más dentro de lo que es el colectivo LGBTI-NB, sobre todo en provincias como la nuestra, ¿no? Donde estamos en lugares donde el pensamiento conservador pulula por todos lados. Cuando hablamos de la palabra libertad, según tu mirada, ¿a qué nos referimos? Bueno, la libertad, sin duda, como yo decía, es un principio que constituye nuestra democracia, y ese principio de la democracia tiene que ver con la pluralidad, con la diversidad. Digamos, no puede pensarse un segmento de la libertad oprimiendo a otro grupo, a otro sector de la población. Entonces, para mí la libertad está muy vinculada al desarrollo personal, al desarrollo de un país, pero también vinculada, por supuesto, al desarrollo social de lo que significa la diversidad hoy como valor democrático. Yo lo uno mucho al concepto de libertad, que tiene muchas acepciones, tiene muchas acepciones en distintos campos, pero lo uno mucho al concepto de democracia, porque lo que pudimos ganar en estos 40 años de democracia, sin duda es digamos, un marco normativo sólido que permite abordar la desigualdad y que permite, digamos, trabajar mucho más lo que son las desigualdades que vive Argentina, que vive Latinoamérica, alrededor del mundo, y es ser un país del sur global. No somos un país, digamos, por fuera de las lógicas de la economía financiera y de las lógicas económicas del mundo. Somos un país del sur global, somos un país latinoamericano del sur global, que está atravesado por profundas desigualdades históricas. Conquistar nuestra libertad tiene que ver con decolonizarnos, tiene que ver con volver a situar
una agenda que hable de la pluralidad, de reconocernos en los pueblos originarios, de reconocernos en una agenda que hable de inclusión. Entonces, para mí, insisto, con todas las acepciones de libertad, la libertad que te da la democracia para poder construirnos en una identidad propia y poder desarrollar y salir de una desigualdad que es estructural, que hemos vivido a través de la colonización, que la hemos vivido a través de una historia atravesada por intromisiones extranjeras en nuestro país que marcan la agenda política y que marcan además una desigualdad social brutalmente, el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio hacia las otras personas. Eso es lo que está mal, eso es lo que coarta la libertad de las personas. Entonces, a lo que yo puedo decir es que ese es el proyecto. Por eso decía, hay mucho del debate de la identidad de nuestro país atravesando estas elecciones. ¿Cuál es la identidad de nuestro pueblo en torno a los valores más fundamentales, que son los derechos humanos, que es la libertad en torno a la democracia, a la decolonización, a reconocernos en los pueblos originarios, a tener una agenda con perspectiva de género y diversidad? Y mira, y rescato esto que estás diciendo centralmente tan claramente. Nosotras la semana pasada la Universidad Nacional de Salta le entregó el título doctora honoris causa a Lucrecia Martel, una referente, artista a nivel mundial, no solamente de nuestra provincia, sino del país, e hizo especial referencia a esto que vos también estás planteando, ¿no? Los pueblos indígenas, la aceptación de la diversidad, de la pluralidad, no es una mirada sesgada, ¿no? Es una mirada que tiene que ver con la amplitud, y celebro realmente que puedas trasladarlos. También hoy vos ocupando un cargo tan importante dentro de una Cancillería argentina, ¿no? Y justamente desde ese lugar nos interesaba, no desde la Cancillería en sí, sino desde los cargos que venís ocupando dentro del ámbito institucional de Argentina, ¿no? Cómo esto también implicó generar y abrir espacios y abrir puertas para que estas políticas realmente dejen de estar en un papel, ¿no? En una ley, en Infolec, digo yo, y se puedan visibilizar en la realidad. Nosotras hicimos un trabajo muy grande, incluso en la perspectiva para traducirlo a políticas públicas, para traducirlo en una posición país, porque yo estuve como subsecretaria de Políticas de Diversidad con el punto trans durante todo y pasando todo lo que fue la pandemia en el Ministerio de las Mujeres. Y hace casi 2 años estuve en la Cancillería como embajadora y representante especial sobre orientación sexual e identidad de género. Y esto significa para mí, por ejemplo, en mi trabajo cotidiano, haber firmado un memorándum de entendimiento con Nueva Zelanda en torno a los pueblos originarios LGBT, reconociendo que también existe una diversidad dentro de las comunidades originarias y que también esas comunidades se reconocen como lesbianas, gays, travestis, trans, y este paso adelante no somos las únicas en el mundo que lo vemos del mismo modo, de este modo, sino hay otros países que tienen una política exterior también basada en el intercambio y en el enriquecimiento de nuestras culturas en torno al reconocimiento de las agendas de los pueblos originarios. Firmamos un memorándum de entendimiento con Nueva Zelanda en torno específicamente al capítulo de los pueblos originarios LGBT. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones hay mucho que hizo Nueva Zelanda en torno a valorar y a situar en una agenda política e institucional la agenda de los pueblos originarios. Tuve oportunidad con la embajadora de Nueva Zelanda, Louisa Wall, de participar en Naciones Unidas hablando y levantando la voz de que efectivamente esos discursos que borran la historia, que borran la diversidad y que tienden a lavarle la cara a la textura de nuestras culturas, diciendo, por ejemplo, que las personas LGBT somos importadas y somos una agenda neocolonial del norte global. Bueno, digamos, en Naciones Unidas tuvimos oportunidad de hablar fuertemente acerca de que nuestros pueblos originarios
también en Argentina y en América Latina también nos reconocemos en la diversidad. Y uno de los aspectos de la diversidad que nos reconocemos es también en la diversidad sexual. Y esa diversidad se expresa, y hay muchas personas, como Pía Ceballos en Salta, que se expresa como parte de los pueblos originarios LGBT. Ella, en su identidad travesti, marrona, de pueblo originario, también se reconoce como parte de una tradición y de una cultura de los pueblos originarios. Y esto hay que destacarlo, y esto hay que trabajarlo, y esto hay que comprometerse para cambiar. Por eso yo digo que cualquiera sea el horizonte que tome nuestro país, en el momento en el que se quiera trabajar en romper con la desigualdad, bueno, vamos a tener que volver a estos temas de agenda, porque efectivamente no son agendas azarosas, no son agendas perdidas, no son agendas caprichosas de las personas, son agendas que responden a tradiciones, a cultura, a la valorización y a la búsqueda de romper con una desigualdad que es histórica, que es realmente parte de las desigualdades que vive el sur global, y no pasa solo en Argentina, pasa en muchos países latinoamericanos del mismo modo. Entonces, estas son las agendas por tradición, por militancia, por agendas políticas, por la organización de los movimientos sociales. Estas son las agendas de nuestros pueblos. Así es. La verdad que un placer es hablar con vos, Alba, y bueno, esta claridad que estás trasladando en torno no solamente a los conceptos, sino a las agendas, a lo que implican las políticas públicas con esa mirada de diversidad y de disidencia. Así que te queremos agradecer por el contacto y siempre la disponibilidad que tenés para acompañar aquí la mañana de la radio de la Universidad Nacional de Salta cuando te vamos convocando. Gracias por esto. Muchas gracias a ustedes, y bueno, espero que sirva para una reflexión muy transparente para nosotras en el próximo 19 de noviembre. Muy transparente. Argentina sí y ahí no. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Buena jornada. Hasta luego.